Capítulo 92. Regreso al gran bosque élfico. O reforjamos la luz de Ersten, o encontramos la espada sagrada élfica, Athos. No hay otra opción, dijo Norne, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tenía la sensación de saber lo que Rhodes planeaba hacer con su nuevo hechizo. En la futura batalla contra el dios, lo usaría para cortar por completo la conexión entre los demonios y su amo divino. Entonces, cuando los demonios y sus secuaces fueran aniquilados, no quedarían cadáveres, solo polvo. Además, debilitaría el poder de la falsa diosa, al menos lo suficiente como para impedirle dar órdenes a los demonios a su antojo. ¿Dónde se guarda normalmente la sagrada espada derecha, Athos? Preguntó Rhodes, volviéndose hacia Serie. Normalmente en el gran bosque élfico. Athos es la fuente de la barrera del bosque, la magia defensiva más poderosa del mundo. Pero ahora, no estoy seguro. La guerra entre las fuerzas aliadas y los demonios estaba en pleno apogeo. El actual rey elfo bien podría haber convencido a los ancianos del bosque para que le prestaran la espada, de modo que el ejército aliado pudiera desplegar una barrera defensiva en cualquier lugar. Para desenvainar la sagrada espada derecha, Athos, era necesario ser un verdadero santo de la raza élfica. Pero con el paso de los años, los elfos habían encontrado la manera de utilizar una fracción de su poder sin extraerla de su lugar de reposo. Y con esa fracción, podían crear la barrera mágica más poderosa del mundo. Si la sagrada espada derecha fuera llevada al frente. Un pensamiento repentino y sombrío asaltó a Serie, y su voz se tornó grave. Entonces el gran bosque élfico quedaría completamente indefenso, ¿no es así? Aquel pensamiento le aceleró el corazón con una extraña ansiedad. Y al oír sus palabras, el rostro de Rhodes palideció. Olivia había dicho que los restos de los alados celestiales habían sido alcanzados por un golpe divino de los demonios, un ataque capaz de aniquilar toda la existencia, un poder comparable al suyo. ¿Y si los demonios usaran ese mismo ataque contra el gran bosque élfico? No se atrevía a pensar en ello, por temor a que su peor pesadilla se hiciera realidad. Sin la protección de Athos, el bosque era completamente vulnerable. No podemos demorarnos más, dijo, poniéndose de pie de un salto. Tenemos que irnos ya. Tenemos que llegar al gran bosque élfico. También podríamos ir al campamento de las fuerzas aliadas, dijo Olivia en voz baja. Los alados del cielo tienen un pacto con ellos. Puedo usar mi autoridad como miembro del Consejo de los 13 para contactar directamente con el rey elfo. De acuerdo. Eso también me sirve, dijo, juntando las manos. Entonces, está decidido. Nos vamos mañana por la mañana. La noche anterior a su partida, encontró a Serie sentada sola bajo un árbol antiguo a las afueras del pueblo, contemplando las estrellas. Se sentó a su lado. ¿En qué estás pensando? Solo mirando las estrellas. No puedes engañarme. ¿Te preocupa el gran bosque élfico? No respondió de inmediato. Tras un largo silencio, dijo en voz baja, sí. Es mi hogar, después de todo. La testaruda elfa, que había jurado que jamás regresaría. Y, sin embargo, tras cientos, incluso miles de años de vagar, seguía añorando la calidez de su hogar. Rhodes lo entendía. Incluso ahora, a menudo añoraba el planeta azul que había dejado atrás. El bosque guardaba cientos de años de sus recuerdos. Aunque ella había elegido marcharse, el vínculo seguía intacto. Pase lo que pase, estaré ahí para afrontarlo contigo. Y además, tienes que ver el lado positivo. Extendió la mano y, con un gesto ya familiar, le acarició suavemente la cabeza. Esta vez, ella no se apartó ni se quejó. Simplemente se giró y abrazó sus rodillas, mirándolo con una sonrisa en la voz, aunque sus palabras denotaban cierta resignación. ¡Qué optimista! Bueno, ese soy yo, dijo con una sonrisa. Y creo que siempre hay una solución. A la mañana siguiente, empacaron sus cosas y se prepararon para partir. Como muestra de gratitud, Rhodes le dejó 2 de los grimorios del tesoro enano al médico elfo que los había atendido. Por supuesto, él y Serie ya habían aprendido todos los hechizos que contenían. Esto es demasiado valioso,
dijo el médico, sacudiendo la cabeza. En realidad, había hecho muy poco. Había pensado que el humano no sobreviviría, pero había recibido la ayuda de los alados celestiales. Y el hombre que había estado al borde de la muerte ahora irradiaba un aura indescriptible, el aura de un héroe legendario. No sabía por qué. Por favor, tómalos, dijo Rhodes, apretando los grimorios contra sus manos. Toda la magia debe transmitirse. Considéralo un favor para mí. Enseña los hechizos de estas páginas a más gente. Lo entiendo, dijo el médico asintiendo solemnemente. Haría lo que le pidieran. Elfos o humanos, con tal de que tuvieran talento para la magia, les enseñaría. Tras ser despedidos por todo el pueblo, el grupo emprendió el viaje de regreso al gran bosque élfico. El regreso transcurrió sin contratiempos, avanzaron mucho más rápido que antes. Solo tenían que cruzar la montaña que tenían delante y el gran bosque élfico estaría a la vista. Al principio, todo parecía igual que cuando él y Serie se habían marchado. Pero al llegar a la cima, una visión extraña e inquietante se presentó ante sus ojos. Muchos de los árboles estaban marchitos y muertos, como si su fuerza vital se hubiera desvanecido por completo. Sus ramas estaban negras y sus hojas se habían convertido en cenizas. Todo el bosque parecía haber envejecido 1000 años de la noche a la mañana. Algo no anda bien, dijo Serie, deteniéndose en seco. Tocó una hoja seca y quebradiza. El gran bosque élfico es el lugar más vibrante del mundo. Incluso aquí, en el límite, no debería estar tan desolado. Rhodes se agachó y tomó un puñado de tierra. Estaba mezclada con una sustancia blanquecina, parecida a la arena. ¡Qué extraño! La tierra se ha convertido en arena. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Esta era la misma escena que había presenciado tras el ataque divino de los demonios. En el centro de la explosión, todo había quedado completamente destruido. Ella había estado en la vanguardia, así que no había estado en el epicentro del ataque y había logrado sobrevivir. Y lo había visto entonces. En la periferia del ataque divino, los árboles se habían marchitado y la tierra se había convertido en arena. Rhodes, dijo con voz temblorosa. Esta es la marca del golpe divino de un demonio. Se le heló la sangre. Sus peores temores se habían hecho realidad. Capítulo 93, El reino élfico. Solo la vieron después de haber cruzado completamente la montaña. El gran bosque élfico había desaparecido. En su lugar había un cráter profundo e insondable. Incluso los árboles de la periferia estaban marchitos y retorcidos por la aterradora fuerza de la explosión, y el suelo en el borde del cráter se había convertido en arena, irradiando un aura de muerte. Así que es cierto, la voz de Olivia tembló. Fue un golpe divino de un demonio. Solo un golpe demoníaco puede agotar la vida de la tierra de tal manera. Incluso después de miles de años, este lugar seguirá siendo estéril. El golpe divino de los alados celestiales era una combinación de purificación y destrucción, no esta magia aterradora que podía matar incluso materia inanimada. El cuerpo de Serie se tambaleó, con sus ojos dorados fijos en el cráter. Aquel lugar había sido antaño el más vibrante de todo el bosque, y ahora no quedaba nada. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. En ese instante, su odio hacia los demonios alcanzó su punto álgido. Un día, juró, los mataré a todos, hasta que sean completamente erradicados de este mundo. ¿Quién anda ahí? Una voz aguda provino de repente de una arboleda de árboles muertos a su lado. Varias figuras ágiles emergieron, con sus arcos largos élficos tensados y las frías puntas de sus flechas apuntando directamente hacia ellos. El líder, un elfo con la cabeza vendada, reconoció a Serie y sus ojos se abrieron de sorpresa. Instintivamente, aflojó el agarre de su arco. ¿Serie S? ¿Has vuelto? ¿Kaelan? Lo reconoció. Había sido explorador en el gran bosque élfico, pero luego se había marchado al reino élfico. Hacía más de 100 años que no lo veía. Jamás esperó volver a verlo allí. El gran bosque élfico, dijo con voz algo temblorosa, esperando una respuesta definitiva de su parte.
Ante su pregunta, el rostro de Caelan se ensombreció. Bajó su arco y su voz se tornó grave y pesada. El gran bosque élfico ha desaparecido. Hace poco, un grupo de demonios disfrazados de alados celestiales se acercó a nuestras líneas. Nuestros centinelas no se percataron de nada al principio. Y entonces, lanzaron un golpe divino justo delante de nosotros. Cerró los ojos, como si aún pudiera ver la luz blanca que lo consumía todo. El ataque devoró por completo el bosque, dejando solo este cráter que ven ante ustedes. ¿Y el Consejo de Ancianos?, preguntó con urgencia. Existía un consejo en el bosque, similar al Consejo de los 13 Alados. Aunque rara vez daban órdenes, y los elfos no estaban obligados a obedecer, eran, al menos nominalmente, el corazón del gran bosque élfico. En el momento del ataque, algunos miembros del consejo se encontraban en primera línea. Los demás estaban en el bosque, junto con todos los jóvenes elfos. No tenía que terminar. Ella ya lo sabía. El gran bosque élfico era el hogar ancestral más importante de los elfos. Aparte de las pequeñas aldeas, la mayoría de los elfos nacían allí. Y ahora, había desaparecido. En el futuro, su raza estaba condenada a la decadencia. Frente a ella, Caelan reprimió su desesperación y la miró con determinación. El ejército aliado se ha retirado al reino élfico. Es nuestra última línea de defensa. Serie, te necesitamos. Era una maga genial y de renombre. Aunque aún era joven, ya dominaba con destreza los hechizos élficos de alto nivel. Y en una guerra entre razas, el poder de una sola maga podía marcar la diferencia. Cada maga poderosa que tenían les daba una mayor probabilidad de victoria, por mínima que fuera. Tenía que intentarlo. Llévanos al reino élfico, dijo Rhodes, dando un paso al frente. Caelan miró al extraño humano, pero no preguntó quién era. Si estaba junto a Serie, debía ser su compañero, lo que explicaría su repentina partida del bosque años atrás. Observó a los demás, un enano, 2 humanos y una alada celestial. Al ver las icónicas alas de Olivia, Caelan alzó su arco en silencio. Los demonios ya se habían disfrazado de aladas celestiales antes. No podía estar seguro de que esta fuera real, aunque estuviera junto a Serie. ¿Estás herido? Por favor, no te resistas. Para demostrar su valía, Olivia simplemente lanzó un hechizo curativo, y la herida en la cabeza de Caelan sanó al instante. Al sentirse recuperado, Caelan suspiró aliviado. Esta vez sí que era real. Síganme, dijo sin dudarlo más, y me abrió el camino. El reino élfico era una ciudad enorme y natural, rodeada por un anillo de árboles antiguos e imponentes. En su día, había sido símbolo de la prosperidad de la raza élfica, una ciudad que podía rivalizar con el reino celestial de los alados del cielo y el reino caído de los enanos. Pero ahora, se encontraba en un estado lamentable. Las paredes blancas estaban cubiertas de marcas de quemaduras y enormes cráteres de impacto. Al pie de las paredes yacían los incontables cadáveres de bestias mágicas, cuya sangre había empapado la tierra, convirtiéndola en un lodazal maloliente. Pasaron junto a los rostros inexpresivos de los soldados elfos y enanos y entraron en la corte real. El ambiente allí era aún más sombrío. El actual rey elfo estaba sentado en su trono, su rostro, otrora elegante y sabio, ahora demacrado y ojeroso. Frente a él se encontraba el rey enano. Pero a diferencia del rey elfo, que permanecía desplomado en su silla, el rey enano caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Su larga barba estaba enredada y descuidada, y sus ojos inyectados en sangre. Su hacha, un arma que solía ser una extensión de sí mismo, estaba apoyada contra una pared cercana, con la hoja aún manchada de sangre seca. Esos malditos cabezas huecas. Dwalin dejó de caminar de un lado a otro y escupió al suelo, con la voz cargada de una rabia contenida. Por el testimonio de los dioses. Un antiguo pacto. Todo es una farsa. La situación era crítica, y esos idiotas aún no habían regresado. Incluso los demonios habían usado su forma para engañarlos. Ambos reyes querían saber, ¿dónde estaba el ejército de los alados celestiales?
Los guardias elfos y enanos que se encontraban en el salón permanecieron en silencio. En ese preciso instante, las pesadas puertas se abrieron lentamente. Caelan entró, seguido de Rhodes y su grupo. Todas las miradas se posaron inmediatamente en ellos. Capítulo 94. No podemos ganar. No lo entiendo. Sobre todo al ver a Olivia y sus llamativas alas plateadas, varios guardias desenfundaron instintivamente sus armas. El disfraz de los demonios los había traumatizado. Ver ahora a un ala celestial solitario, cuando no había ninguno en primera línea, los puso en alerta. Y aún no habían descubierto cómo los demonios habían logrado disfrazarse de ejército ala celestial. ¿Acaso se trataba de algún tipo de magia especial? ¿Un alado celestial?, exclamó un anciano elfo sorprendido. ¿Por qué solo hay uno? En el fondo, todos esperaban ver un ejército completo de ellos, siempre y cuando, por supuesto, no fueran los demonios haciendo de las suyas otra vez. Saludos, Majestad, el Rey Elfo. Olivia dio un paso al frente y asintió levemente al Rey Elfo. Como miembro del Consejo de los 13, ya lo había conocido en varias ocasiones. El Rey Elfo también la reconoció y le hizo la misma pregunta, «¿Señorita Olivia? ¿Pero por qué está sola?» Esperaba ver a los demás miembros del Consejo, ella era aún muy joven y tenía poca influencia. Al igual que todos los demás miembros del ejército aliado, estaba desesperado por saber dónde se encontraba el ejército de los alados celestiales. Bajo las innumerables miradas esperanzadas, Olivia comenzó a temblar. Rhodes lo notó y le dio una palmadita suave en el hombro en un gesto de consuelo. Respiró hondo y se obligó a mantenerse erguida, con sus alas plateadas extendidas tras ella, brillando con la misma determinación que ahora albergaba en su corazón. Los alados celestiales ya no existen. Soy el último miembro del Consejo. De regreso al reino celestial, fuimos emboscados por la verdadera fuerza principal de los demonios. Bajo su ataque divino, nuestro ejército de miles quedó reducido a un puñado. Y del Consejo de los 13, soy el único superviviente. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Incluso el enfurecido rey enano dejó de caminar, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras miraba a Olivia. La noticia era demasiado impactante, demasiado increíble para ser cierta, absurdo. Exclamó un anciano elfo con brusquedad. La fuerza principal de los demonios está aquí mismo. ¿Cómo es posible que te hayan tendido una emboscada? ¿Y si los demonios dividieran sus fuerzas?, sugirió Rhodes con calma. El ejército de los alados celestiales no estaba en su máximo esplendor en aquel momento. Los demonios no habrían necesitado a todo su ejército para derrotarlos. Y lo único que tenían que hacer era lanzar un ataque divino sorpresa, no necesitaban una fuerza masiva para eso. Pero no hubo tiempo suficiente. Sí, dijo Seria sintiendo. Hay un demonio especial en su ejército que puede usar un hechizo de teletransportación a gran escala. Ella había estado estudiando la losa de la reliquia sagrada y había encontrado rastros de un enorme círculo de teletransportación en su interior. Al parecer, los demonios lo habían grabado en la losa hacía mucho tiempo. Lo habían usado una vez para destruir el reino enano, y los alados celestiales lo habían utilizado para descender sobre las ruinas enanas. Los alados celestiales solo habían podido usarlo porque la falsa diosa les había revelado cómo. Por lo tanto, era lógico pensar que también existía un demonio capaz de usarlo. Eso lo explica, dijo el anciano elfo, recostándose en su silla y murmurando para sí mismo, aunque nadie lo escuchaba. Hemos perdido. No hay esperanza de victoria en esta guerra. Los ojos del rey elfo reflejaban un vacío mortal. El ejército que habían esperado con tanta desesperación había desaparecido, y la fuerza principal de los demonios seguía intacta. El ambiente en el salón era sofocante. Es demasiado pronto para rendirse ahora, dijo Rhodes con voz tranquila y firme. ¿Y qué podemos hacer si no lo logramos?, dijo un elfo, sacudiendo la cabeza con desesperación. Los alados celestiales han desaparecido, el ejército aliado ha sufrido grandes pérdidas y los demonios siguen en plena forma. Es imposible que ganemos. ¿No podemos ganar? No lo entiendo.
Lentamente, desenvolvió la espada del derecho divino, Orc. Tras un mes de reposo, la espada volvía a brillar con un resplandor deslumbrante, aunque su maná aún no se había recuperado por completo. Al revelarse la legendaria espada sagrada, un aura ancestral y majestuosa llenó la sala, disipando toda duda y clamor. Todos los elfos se quedaron sin aliento, y la mirada del rey enano estaba fija en la espada. La espada del derecho divino. Orc. La voz de Dwalin rebosaba de profunda reverencia y asombro. El actual rey enano era uno de los supervivientes de aquel desastre y el líder del más poderoso de los 8 clanes enanos. Tras la aniquilación de la línea real, su clan se había convertido, de hecho, en el más poderoso entre los enanos, lo que les había permitido establecer el actual reino enano. Había tenido la fortuna de ver la espada del derecho divino, Orc, una vez antes. Incluso después de cientos de años, su brillo seguía siendo tan deslumbrante como siempre. Le temblaba la barba y los ojos casi se le salían de las órbitas. ¿Por qué? ¿Por qué la espada del derecho divino reconocería a un humano? Desde que la espada fue forjada, incontables guerreros enanos poderosos intentaron ganarse su favor, pero la mayoría ni siquiera pudo acercarse. Unos pocos elegidos lograron sujetar su empuñadura, pero ninguno pudo desenvainarla. Y ahora, este humano, el rey enano no podía aceptarlo. Menos mal que la sagrada espada derecha de nuestra raza, Athos, solo reconoce a un verdadero santo de la raza élfica, pensó el rey elfo. Si la hubiera desenvainado un forastero, como Orc, habría sido una gran lástima. Me reconoció. Es tan simple como eso, dijo Rhodes con frialdad en respuesta a la incredulidad del rey enano. Pero esa es la espada sagrada de los enanos. El rey enano aún no estaba dispuesto a rendirse, pero cuando Rhodes alzó la espada y un sonido claro y resonante emanó de ella, guardó silencio. Era evidente que el poder de la espada estaba ahora en manos de aquel humano. Era un hecho innegable. Por mucho que le disgustara, debía aceptarlo. La leyenda de esta espada estaba escrita en los textos enanos más antiguos. La encontramos en la morada ancestral de los enanos. Esta espada, según cuentan las leyendas, tiene el poder de matar a un dios. Y por eso, nos hemos convertido en enemigos de cierto dios, el mismo dios al que adoran los demonios. El hecho de que la diosa de los alados celestiales y los elfos hubieran sido reemplazados por un falso dios era demasiado impactante. Revelarlo ahora asestaría un golpe devastador a la moral del ejército aliado. Por eso Rhodes lo ocultó, y los demás, comprendiendo sus razones, no lo contradijeron. ¿Los demonios adoran a un dios? Eso es imposible, dijo el rey elfo, poniéndose de pie de repente. Capítulo 95, la sagrada espada derecha, Athos. Los demonios fueron abandonados por los dioses. ¿Cómo podía un dios permitirles tener fe? Pero es la verdad, dijo Olivia en voz baja. Nuestro ejército fue destruido por un golpe divino de los demonios. Y ese es un hechizo que solo puede ser otorgado por un dios. El golpe divino de los alados celestiales había sido un regalo de su diosa, y el dios de los demonios les había concedido lo mismo. Pero los demonios lo habían pervertido, convirtiéndolo en algo más destructivo, más aniquilador. El gran bosque élfico fue destruido por un ataque divino de un demonio. Todos vieron su poder, ¿verdad?, añadió Serie. El salón volvió a quedar en silencio. Esta verdad era aún más desoladora que la caída de los alados celestiales. Si los demonios contaban realmente con el favor de un dios, entonces el ejército aliado no solo se enfrentaba a un enemigo poderoso, sino a un poder divino al que no podían aspirar a igualar. El rey enano, Dwalin, se acercó repentinamente a Rhodes. Orc, dijo, dirigiéndose a la espada, si has elegido a este humano, los enanos obedecerán tu voluntad. Luego alzó la vista hacia Rhodes, con un destello de esperanza en los ojos. Dime, humano, ¿alguna vez has luchado contra un dios? Este humano y sus compañeros sabían claramente más de lo que aparentaban. Si sabían que los demonios también tenían un dios, debían de haberse topado con él antes, tal vez incluso haber luchado contra él. Aunque sabía que era poco probable, tenía que preguntar. Sí.
Hemos luchado contra el dios de los demonios, dijo Rhodes, y una oleada de alegría y sorpresa inundó al rey enano. Aunque fuimos completamente derrotados, te prometo que algún día volveremos a enfrentarnos a él, y con esta espada, Orc, derribaremos a ese maldito dios. Era una promesa no solo al rey enano, sino también a Serie. Lo que comenzó como un simple juego de matar dioses se había convertido en un enfrentamiento predestinado. Era un camino que debía recorrer. Ja ja ja. Buen muchacho, rugió el rey enano, y la desesperación en su corazón se alivió un poco. Sus ojos ardían con un renovado espíritu de lucha. ¿Qué necesitas entonces de los enanos? Solo dilo y te seguiremos. De hecho, no necesito nada de ti. Pero hay un favor que quisiera pedirle al rey elfo. El rey elfo, que observaba desde su trono, quedó atónito. ¿Acaso este humano pretendía que los elfos también lo siguieran? Era imposible. Había desenvainado Orc, la espada del derecho divino, no Athos, la espada del derecho sagrado. ¿Por qué habrían de obedecerle los elfos? Necesito el poder de la sagrada espada derecha, Athos, dijo Rhodes, con la mirada fija en el indeciso rey elfo. Aunque aún desconocía su poder, el hecho de que la diosa le hubiera ordenado dibujarlo significaba que era importante. Quizás, al igual que Orc, lo estaba esperando. La mirada del rey elfo se agudizó. Humano, ¿sabes lo que dices? Puede que Orc te haya reconocido. Pero Athos es la espada sagrada de los elfos. Un forastero jamás podría ser reconocido por ella. ¿Cómo lo sabes si ni siquiera lo intentas? Dijo Rhodes, sin ceder. Alzó a Orc, cuyas antiguas runas resplandecían. Orc me eligió a mí, un no enano. Quizás Athos haga lo mismo. Imposible. Gritó un anciano elfo. Desde tiempos inmemoriales, Athos solo ha respondido al llamado de un elfo. Nunca ha habido una excepción. Entonces seré el primero. Insolente tonto. El anciano se puso de pie furioso, pero Serie lo interrumpió, dando un paso al frente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en todos estos miles de años, el monte Athos no ha respondido a una sola llamada? El rey elfo se estremeció. 1000 años no era poco tiempo, ni siquiera para un elfo. Y en todo ese tiempo, Athos no había respondido a ninguno de ellos. ¿Acaso estaba esperando a este humano? Rhodes es la elegida, dijo Serie con voz llena de una convicción inquebrantable. La de las leyendas, la que matará al dios. Tras un largo silencio, el rey elfo finalmente alzó la mano, silenciando a los demás ancianos. Miró fijamente a Rhodes con severidad. Humano, si de verdad crees que eres el elegido. Se giró y, desde una barrera mágica oculta tras su trono, sacó una espada larga envuelta en enredaderas plateadas. Entonces inténtalo. Para desenvainar a Athos había 2 pasos. Primero, debía ser reconocido por las sagradas enredaderas élficas que envolvían su vaina. Solo entonces podías intentar desenvainar la espada. En la larga historia de los elfos, solo un puñado había logrado hacerlo. La mayoría apenas podía usar una fracción de su poder con solo desenrollar las enredaderas. El rey elfo alzó la espada, con los ojos llenos de una compleja emoción. Pero te advierto, si intentas forzarla, su poder se volverá contra ti. Rhodes respiró hondo, le entregó a Orc a Serie y luego tomó la espada. En el instante en que sus dedos estuvieron a punto de tocar la vaina, las vides comenzaron a agitarse, como si estuvieran vivas, produciendo un suave susurro. Todos los elfos contuvieron la respiración. Las enredaderas sagradas se desenrollaban lentamente. Este humano ni siquiera había tocado la espada, y las enredaderas ya la estaban liberando. Era algo que ningún elfo había podido hacer. ¿Podría ser él realmente a quien Athos estaba esperando? Incluso Serie se aferró a Orc con más fuerza, conteniendo la respiración. Cuando la última enredadera se desprendió, se reveló la forma completa de Athos. La espada irradiaba una profunda quietud y peso, su vaina de un verde esmeralda intenso, un color apropiado para los elfos. Pero la espada en sí estaba un poco desafilada, como Orc cuando su maná se agotó. Los ataques de los demonios han sido implacables.
El poder de Athos se ha visto muy mermado, explicó el rey elfo. Rhodes simplemente asintió y agarró la empuñadura. Capítulo 96. La diosa de la vida y la diosa de la procreación. En el instante en que su mano se cerró alrededor de la empuñadura, una deslumbrante luz plateada brotó de la vaina. Los elfos tuvieron que cubrirse los ojos, e incluso el rey enano tuvo que entrecerrar los ojos. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró el rey elfo. Acababa de ver a Athos, en manos de Rhodes, brillar con un resplandor que no había presenciado en 1000 años, un resplandor del que solo había leído en los libros. La espada sagrada, Athos, había reconocido a un humano. Tiene que ser una ilusión, pensó. Solo las enredaderas lo reconocieron. Es imposible que él mismo haya desenvainado la espada. Intentó consolarse desesperadamente con ese pensamiento, pero entonces Rhodes hizo algo que destrozó toda su serenidad. Sin oponer resistencia, tal como había hecho con Orc, extrajo lentamente a Athos de su vaina. La hoja plateada emergió, irradiando una luz suave y delicada. Era la primera vez en miles de años que el rey elfo veía desenvainar a Athos y se sintió invadido por una mezcla de alegría e impotencia. ¿Por qué la espada sagrada de los elfos reconocería a un humano? Era una pregunta para la que jamás encontraría respuesta. En el centro de su atención, un torrente de información inundó la mente de Rhodes. Desconocía si los elfos que la habían extraído antes habían recibido la misma información. Majestad, dijo, me gustaría preguntarle sobre el origen de la sagrada espada derecha, Athos. Su verdadero origen se perdió hace mucho tiempo, dijo el rey, meneando la cabeza. Es antiguo. Lo único que sabemos con certeza es que una vez fue bendecido por un dios. ¿Es así?, preguntó Rhodes, bajando la mirada hacia la espada y asimilando la información que acababa de recibir. Al parecer, los demás elfos no la habían recibido. ¿Sería porque no habían tocado a Orc, porque no habían desafiado la autoridad de un dios? En el momento en que dibujó a Athos, lo supo. Había algo en lo que todos se habían equivocado con respecto a los dioses. Sea cierto o falso, ambos eran dioses reales. Al igual que Athos y Orc estaban conectados. Athos, en cierto sentido, era la espada que una vez fue empuñada y bendecida por el dios usurpador. Y el relato de los enanos sobre la división de los dioses por una diferencia de fe, también era cierto. Los dos dioses eran uno solo. O mejor dicho, eran dioses con la misma autoridad. Esa era la historia que Athos le había contado. La historia de la diosa de la procreación, Eges, y la diosa de la vida, Alice. Las dos diosas habían compartido en otro tiempo la autoridad sobre la vida y la fe de la raza élfica. Pero un día, una de ellas separó la creación de la vida de su procreación y creó la raza antinatural de los alados celestiales. Y con su fe, se convirtió en la indiscutible diosa de la vida. Esto, por supuesto, enfureció a la otra diosa, y se desató una guerra civil por la misma autoridad. Pero al final, la que poseía la fe de los alados celestiales fue la más fuerte. No solo mató a la diosa de la procreación, sino que también se apropió de la fe de toda la raza élfica. Y el lugar donde había caído la diosa de la procreación era la tierra de la caída de los dioses. Pero ¿cómo había regresado? ¿Y cómo había usurpado el cuerpo de la diosa de la vida? Eso no se mencionaba en la información que había recibido. Parecía que ni siquiera Athos tenía todas las respuestas. La historia completa solo podía encontrarse en la tierra de la caída de los dioses. Y el poder de Athos tenía dos aspectos. Uno era una barrera, el más poderoso de todos los hechizos defensivos. Y el otro, era una poderosa capacidad regenerativa, parte de su autoridad sobre la vida. Tan poderosa que, si se cortara el brazo ahora mismo, podría regenerarlo fácilmente con el poder de Athos. Como si sintiera el poder del monte Athos, Orc, que serie sostenía, comenzó a brillar con una luz dorada. La luz dorada y la plateada se entrelazaron, separadas pero armoniosas. Las dos legendarias espadas sagradas. La voz del rey enano temblaba de emoción. Están resonando en las manos de un humano. ¿Te suena familiar? Rhodes no pudo evitar soltar una risita. Como era el único al que ambos habían reconocido,
Podía sentirlo claramente, la enemistad y la conexión entre las dos espadas. Athos había sido empuñada y bendecida por la diosa de la procreación. Y Orc contenía el poder de la diosa de la vida. En cierto modo, las dos espadas eran el legado del conflicto entre ambas diosas. Y la razón por la que Athos lo había reconocido, era simple. Su verdadero amo había muerto y desaparecido, ahora solo era un parásito que habitaba el cuerpo de otro. La conexión entre ellos se había roto. Además, después de miles, incluso decenas de miles de años de ser venerado por los elfos, la espada probablemente ya no tenía ninguna conexión con la diosa de la procreación. Solo una percepción del aura de autoridad sobre la vida. Y él, habiendo obtenido esa autoridad a través de Orc, naturalmente había sido reconocido. Esto es un verdadero golpe de efecto, pensó. No solo había robado a los elegidos y la autoridad de la diosa de la vida, sino también la espada de la diosa de la procreación. Si aún estuvieran en su mejor momento, probablemente ya habrían ido tras él. Agradeció que ambas estuvieran ocupadas en otros asuntos. Ahora que sé todo esto, pensó, probablemente debería comentarlo con los demás. Pero por ahora, se dirigió al rey elfo, que seguía sin creerle. ¿Y ahora, todavía dudas de mí? La expresión del rey elfo pasó de la sorpresa a la fe. Los elfos, dijo con una elegante reverencia, están a vuestras órdenes. Entre los enanos corría la leyenda de que quien sacara a Orc se convertiría en el rey enano. Pero como ningún enano lo había logrado, seguía siendo solo una leyenda. Los elfos tenían una leyenda similar, pero más tangible. Quien pudiera sacar a Athos, el santo, guiaría a los elfos hacia un futuro más brillante. Y ya había sucedido antes. Aunque quien había sacado la espada ahora era un humano, el rey elfo no tenía intención de contradecir la antigua leyenda. Además, un humano que había sido reconocido por tantas espadas sagradas, estaba seguro de que podría cambiar su situación actual. Tenía fe. Creía. Capítulo 97, el hechizo de ataque divino falso. Tras ganarse la confianza de los dos reyes, Rhodes comenzó a discutir con ellos cómo enfrentarse al ejército demoníaco. Aunque ahora había sido reconocido por la sagrada espada derecha, Athos, y en teoría podía ir a la tierra de la caída de los dioses para su batalla predestinada contra la diosa. Las líneas del frente del ejército aliado se encontraban en un estado precario. No podía simplemente abandonarlos a su suerte. Después de todo, Athos no era un tesoro perdido de los enanos como Orc, era un objeto sagrado venerado por los elfos durante generaciones. Además, poseía el más poderoso de todos los hechizos defensivos. Era, en cierto sentido, una reliquia sagrada de los elfos. Y además, ya había, secuestrado, uno de los tesoros de los elfos, tomar otro sería demasiado. Aunque él, tesoro, en cuestión seguía felizmente ajeno a su propio secuestro. Propongo que pasemos a la ofensiva. Atraigamos a todo el ejército demoníaco y dejemos que Lord Rhodes los aniquile con el cañón de luz de Orc, dijo el rey enano. Tras haberlo visto con sus propios ojos, sabía de lo que era capaz la espada, aunque nadie la hubiera empuñado antes. Ahora que Rhodes había sido reconocido por ella, propuso el mismo plan que Rhodes había tenido originalmente, encontrar una oportunidad y arrasar al ejército demoníaco con un rayo de luz. El rey enano desconocía el verdadero poder de Orc, pero estaba seguro de que era inmenso, quizás incluso comparable a los hechizos élficos más poderosos. No se atrevía a imaginar que pudiera igualar un golpe divino. Si hubiera sabido que Rhodes lo había usado para desbaratar un golpe divino de frente, se habría quedado sin palabras. Atraigan a todos esos malditos demonios aquí, dijo, señalando un punto en el mapa, y luego dejen que Lord Rhodes los haga pedazos. El lugar al que señalaba era un cañón, un sitio perfecto para una emboscada. Y el cañón ligero de Rhodes podía atravesar fácilmente a todo el ejército demoníaco. Demasiado arriesgado, dijo el rey elfo, sacudiendo la cabeza. No dudo del poder de Orc, pero el comandante demoníaco no es ningún tonto. No va a marchar con todo su ejército hacia un cañón y alinearlos para ti. Luego se dirigió a Rhodes. Y solo con tu poder, Lord Rhodes, incluso con la ayuda de Orc,
el maná necesario para lanzar un ataque capaz de aniquilar a todo su ejército sería astronómico. ¿Podrá tu cuerpo soportar tal esfuerzo? Rhodes guardó silencio por un momento y luego respondió con sinceridad: en el estado actual de Orc, me es imposible extraer por la fuerza el poder suficiente para un ataque de ese tipo. La expresión de emoción en el rostro del rey enano se congeló. El enfrentamiento con los alados celestiales y la diosa les había pasado factura tanto a él como a Orc. Antes de volver a enfrentarse a la diosa, no tenía intención de recurrir a una táctica tan autodestructiva. Debía ser más cauteloso. Esta situación no era la misma que en las ruinas enanas. Entonces, solo eran unos pocos contra los alados celestiales y un dios. Si no hubieran luchado con todas sus fuerzas, no habrían sobrevivido. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Había muchos otros magos en el ejército aliado. Tenía que hacer que aportaran su granito de arena. En ese preciso instante, se le ocurrió una idea audaz. Por cierto, preguntó, ¿ustedes, los elfos, tienen algún hechizo que pueda transferir maná a otra persona? Sí, pero la carga para el receptor es muy pesada. Me temo que con la constitución del señor Rhodes. El rey elfo dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. El hechizo consistía básicamente en transferir todo el maná de una persona a otra. Si bien podía otorgar un aumento de poder temporal y masivo, los efectos secundarios eran terribles. En el mejor de los casos, el receptor sería incapaz de usar magia durante décadas. En el peor, simplemente explotaría. Además, los niveles de maná de ambas partes no podían ser muy diferentes, o el receptor quedaría completamente superado. Era un hechizo bastante inútil, rara vez utilizado incluso entre los elfos. No me refiero a que me la transfieras a mí, sino a la espada sagrada. Pero el hechizo no funciona así. Está bien. Enséñame. Yo me encargaré del resto. Claro que necesitaré algunos ayudantes, dijo, y miró a su grupo. Imaginó usar la espada sagrada para lanzar el mismo hechizo que había empleado para contrarrestar el golpe divino. Pero esta vez, crearía un nuevo círculo mágico, un hechizo capaz de lograr el mismo efecto, un falso golpe divino. Con los magos del ejército aliado como base, y él mismo, Ceria y Olivia como núcleo, canalizarían todo su maná en la espada sagrada para luego desatarla. Su poder sería comparable al de un verdadero golpe divino. El hechizo de los alados celestiales requería que todos lo lanzaran al mismo tiempo, en perfecta coordinación. Un solo error podría interrumpir todo el círculo mágico y provocar una reacción en cadena. Aunque pudiera replicar el hechizo, no tenía tiempo para entrenar a todos los magos del ejército aliado. Así que crearía una versión más sencilla. Todos los magos liberarían su maná simultáneamente, y él, como controlador, lo reuniría en la espada sagrada y lo desataría con el cañón de luz de Orc. De esa forma, ni él ni Orc tendrían que esforzarse demasiado. Solo sería cuestión de gastar un poco de maná. Pero había una condición, tenía que reparar la luz de Ersten. Esta, junto con Athos, serviría como conducto para apoyar el ataque principal de Orc. Y ya que estaba allí, bien podría aprovechar para hacer una pequeña petición. Seguramente habría muchos herreros enanos en el ejército aliado. Les pediría que reforjaran su espada. Era una situación ventajosa para todos. Solo espero que el viejo Dural no esté aquí, pensó. Tras exponer su plan, el rey enano fue el primero en hablar. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Haré que nuestros herreros reforjen la espada sagrada para ti de inmediato. El rey elfo fue el siguiente. Tendré a nuestros magos preparados. Haré que te envíen los grimorios pertinentes. Entonces comencemos. Capítulo 98. Agregar una restricción. En los días que siguieron, todo el ejército aliado se encontraba inmerso en una intensa actividad de preparativos. Para asegurar la correcta creación de su nuevo hechizo, Rhodes le pidió a Olivia que le enseñara el golpe divino de los alados celestiales. Olivia, por supuesto, accedió. Los alados celestiales prácticamente habían desaparecido, ella no podía lanzar el golpe divino por sí sola.
El hechizo ofensivo más poderoso de la historia estaba destinado a desvanecerse, para ser reemplazado por una nueva magia creada por Lord Rhodes. Ella lo presentía y esperaba con ansias ese día. Rhodes y Serie fueron fundamentales en el proceso de creación. Gracias al talento excepcional de Serie, el proceso fue mucho más rápido. Además, Rhodes quería que ella aprendiera el hechizo. De esa forma, incluso si no encontraba la manera de alcanzar la vida eterna, ella podría transmitir el hechizo a las generaciones futuras. En un claro del campamento del ejército aliado, Serie flotaba en el aire, con un complejo círculo mágico de hilos de maná entretejidos bajo ella. Era el falso hechizo golpe divino que Rhodes acababa de crear. Ahora dirigía a un grupo de magos en una prueba para asegurar un lanzamiento sin contratiempos en la batalla final. Si alguno de los magos que se encontraban debajo cometía un error, ella lo corregía de inmediato, asegurando así el funcionamiento estable del círculo mágico. Decenas de magos elfos de alto rango se sentaron en círculo a su alrededor, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro y concentración mientras intentaban comprender y construir las estructuras mágicas que les exigía. Jamás habían visto un hechizo tan creativo, subvertía por completo su concepción de la magia. ¿Quién es este Lord Rhodes?, se preguntaban, pero no se atrevieron a preguntar. Simplemente siguieron sus instrucciones en silencio. Aquí, dijo con voz fría pero seria, debes tener mucho cuidado. La luz de Ersten se usará como conducto. Rhodes utilizará el círculo mágico para canalizar el maná hacia ella. Lo único que tienes que hacer es controlar tu propio maná y asegurarte de que se integre con el círculo. Todos los magos obedecieron las órdenes y los preparativos iniciales pronto estuvieron listos. Entonces Rhodes tomó el control, guiando su maná para que resonara a la perfección con Orc y así lograr el efecto de falso golpe divino que había imaginado. Cerró los ojos y, con la mente, percibió el estado de Orc, para luego transmitirle a Serie sus mínimos ajustes. Al final, todo su maná se concentró en Orc, y entonces, con su habilidad de cañón de luz, podrían desatar un ataque devastador. Pero claro, no podía desatarlo ahora mismo. Si los demonios se percataban, todo habría terminado. Solo necesitaba que esta prueba transcurriera sin problemas. Y en la batalla final, controlaría el maná no solo de esas pocas docenas de magos, sino de miles. Ni siquiera quería pensar en el desgaste mental y mágico que eso le supondría. Tras disiparse el círculo mágico, Rhodes grabó personalmente un conjuro de restricción especial en varios de los nodos clave. Serie se lo había enseñado, era del mismo tipo que el que figuraba en la puerta del tesoro enano. El texto original del conjuro se encontraba en la bóveda interior, y tanto él como Serie lo habían aprendido. Luego lo modificó para convertirlo en un conjuro de restricción y lo aplicó a su propia magia. Necesitaba un plan B. Con el talento innato de los elfos para la magia, no le sería imposible descifrar y aprender su hechizo. Después de todo, habían tenido mucho tiempo para estudiarlo. Él no quería que existiera en este mundo una raza capaz de lanzar un golpe divino con tanta facilidad. Los alados celestiales prácticamente habían desaparecido, era mejor que un hechizo así también se extinguiera. Solo debería usarse en tiempos de crisis mundial, como ahora. Su restricción era simple, el hechizo solo podía activarse contra demonios y únicamente en una guerra para salvar el mundo. De lo contrario, sería completamente inutilizable. Y solo él y Serie sabían cómo romper esa restricción. Es una precaución necesaria, le explicó al rey elfo, quien lo observaba con mirada inquisitiva. Su poder es demasiado grande como para usarlo a la ligera. Imagínate, si dos razas mágicas entraran en guerra y comenzaran a dispararse estas armas en sus respectivos territorios, ¿qué clase de destrucción causaría? El rey elfo, que había presenciado todo el proceso, guardó silencio por un momento y luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. Dicho esto, Rhodes se preparó para ir a ver a los enanos y comprobar el reforjado de la luz de Ersten. Pero caminaba con cautela, intentando evitar encontrarse con alguien. El renombrado herrero enano, Dural, había llegado al frente, y era la última persona que Rhodes quería ver. Pero, por desgracia. Pero sí es el señor Rhodes. Y jajaja. Oí que Orc lo reconoció.
Eso es increíble. Una voz fuerte y familiar provino de más adelante. Rhodes se quedó paralizado, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo. ¡Qué mala suerte! Dural, el legendario maestro herrero del reino enano, se acercaba a grandes zancadas, con un pesado martillo en la mano. Ha pasado tiempo, maestro Dural, dijo Rhodes, esforzándose por mantener una sonrisa serena. No esperaba verte aquí. Aún no sabe nada de la espada, pensó. Ja ja ja, no importa, dijo Dural con un gesto efusivo de la mano, y le dio una palmada en el hombro. Pero tú, ¿has estado hablando de mí, Luz de Ersten? Sé que eres más famoso por haber sido reconocido por Orc, pero mi espada tampoco se queda atrás. La sonrisa de Rhodes se congeló por un instante, e instintivamente apartó la empuñadura de Orc hacia su espalda. Pero la aguda vista de Dural no pasó nada por alto. Extendió la mano y la agarró. ¿Es esa la Luz de Ersten, Orc? Déjame ver. Intentó esquivarlo, pero Dural era demasiado rápido. Se agarró el cinturón. Soy Orc, dijo rápidamente, sin querer que le bajaran los pantalones delante de todos. No me bajes los pantalones. Dural la soltó, algo avergonzado, pero sus ojos seguían fijos en la cintura de Rhodes. Sintiendo un poco de inquietud, Rhodes rápidamente sacó a Orc y se lo tendió. Vaya, vaya. Una espada sagrada legendaria, sin duda. Nada mal. Pero mi, Luz de Ersten, tampoco se queda atrás. Dural jamás admitiría que su propia habilidad era inferior a la de los antiguos herreros enanos. Capítulo 99. La tormenta que se avecina. Por cierto, Dural, ¿no vas a ayudar a los demás herreros? Preguntó Rhodes con cautela. No. Esos tontos andan hablando de reforjar una espada rota. Ni hablar. Una espada rota significa que su herrero era incompetente, al igual que su portador. No tiene sentido reforjarla. Las palabras de Dural hicieron que a Rhodes le corriera un sudor frío por la frente. Estaba a punto de escapar cuando un joven aprendiz enano se acercó corriendo, jadeando, con el rostro lleno de ansiedad. Un mal presentimiento lo invadió. Maestro Dural. Maestro Dural. Gritó el aprendiz al acercarse. El horno principal para reforjar la Luz de Ersten tiene un problema. Ninguno de los otros maestros sabe qué hacer. Necesitan que le eche un vistazo. ¿La Luz de Ersten? ¿Reforjarla? La sonrisa de Dural se desvaneció. Miró fijamente al aprendiz. ¿De qué hablas, muchacho? ¿Qué quieres decir con reforjar la Luz de Ersten? ¿Qué? Los ojos del aprendiz eran tan claros e inocentes como los de un recién graduado. ¿No es la espada de los derechos humanos, la Luz de Ersten? Lord Rhodes fue quien la solicitó. Ante esas palabras, Dural giró la cabeza bruscamente y su mirada penetrante se posó en Rhodes. A Rhodes se le encogió el corazón. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir una palabra, Dural lo agarró del brazo con una fuerza de acero. Dime. ¿Qué le pasó a mi Luz de Ersten? ¿Por qué hay que reforjarla? El aprendiz se dio cuenta entonces de su error. Al ver la mirada furiosa de su maestro y la expresión de incomodidad en el rostro de Rhodes, retrocedió, incapaz de hablar. Señor Dural, por favor, cálmese, dijo Rhodes, intentando apaciguarlo. ¿Que me calme? ¿Cómo esperas que me calme? Rugió Dural, escupiendo. Rhodes se echó hacia atrás rápidamente. La Luz de Ersten fue la mayor obra maestra que jamás forjé. ¿Cómo pudo romperse? El alboroto pronto atrajo a una multitud, incluyendo a Norne y Serie. Al ver a Dural con una mirada amenazante, como si estuviera a punto de devorar a Rhodes, Norne se interpuso rápidamente entre ellos. Maestro Dural, por favor, calme su ira. La Luz de Ersten se rompió al recibir un golpe que superaba con creces sus límites, para protegernos a todos en una batalla contra un ser aterrador. Tonterías. ¿Cómo puede existir un ser así en este mundo? Debe haber sido tu propia incompetencia la que lo destruyó. Dural negó con la cabeza, negándose a creerle. ¿Y si lo hubiera? Imposible.
Absolutamente imposible. ¿Sabes cuántos materiales raros le puse? Algunos eran los mismos minerales especiales que se usan para forjar oro. A menos que... Su rugido cesó bruscamente, como si acabara de darse cuenta de algo. Miró fijamente a Rhodes, luego a la tranquila serie que estaba a su lado. Podría ser, su voz se convirtió en un susurro bajo y tembloroso. ¿De verdad luchaste contra un dios? Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Había rumores de que un humano, reconocido tanto por Orc como por Athos, había luchado contra un dios junto a sus compañeros. Pero nadie los había tomado en serio. Ahora, al oír la confirmación, todos quedaron atónitos. ¿Luchar contra un dios? Era algo incomprensible para ellos. Rhodes no lo negó. Simplemente asintió. El agarre de Dural sobre su brazo se aflojó inconscientemente. Retrocedió un paso, y la conmoción y la ira en su corazón fueron reemplazadas por una extraña sensación de honor. Tal como Som me había dicho, saber que su creación había sido destruida en una batalla contra un dios, no era tan malo. No era extraño en absoluto. Ya veo, dijo. Lord Rhodes, dígame, ¿la luz de Ersten cumplió su cometido? Así fue, maestro Dural, dijo Rhodes solemnemente. La luz de Ersten se quebró en una batalla honorable contra un dios. Cumplió su propósito. Sin el maná de la luz de Ersten, Orc por sí solo jamás habría podido romper el golpe divino de los alados celestiales. Y al final, el último vestigio de su poder se utilizó para crear una barrera que los protegió a todos. Al oír sus palabras, Dural guardó silencio. Tras un largo instante, levantó la vista. Lo entiendo, Lord Rhodes, dijo, volviéndose hacia los demás herreros enanos que se habían reunido. ¿Lo habéis oído? Rugió. Y mi espada sagrada se rompió en una batalla contra un dios. Y mi oficio no fue deshonrado. En realidad, ninguno de los demás herreros había dudado jamás de su habilidad. Era uno de los 5 mejores herreros de toda la raza enana. Era una lástima que no hubiera sido uno de los que forjaron Orc, de lo contrario, su nombre sin duda habría quedado grabado en sus historias. Llévame allí, le dijo al aprendiz. Quiero ver en qué lío se han metido esos tontos para que necesiten mi ayuda. Le dirigió a Rhodes una última mirada larga, como si quisiera decir algo más. Pero al final, solo pronunció estas palabras: señor Rhodes, le forjaremos una luz de Ersten completa y más poderosa. Esta vez será una espada sagrada al mismo nivel que Orc. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia los talleres enanos. Rhodes lo vio marcharse, con una sensación de gratitud en el corazón. Al atardecer, estaba a punto de regresar cuando oyó pasos detrás de él. Pensó que era Serie, pero era otro elfo. Ha pasado mucho tiempo, Rhodes. Se giró y vio a Kraft apoyado contra un árbol. El guerrero elfo estaba más delgado que la última vez que lo había visto, y su largo cabello verde estaba corto, tal como lo recordaba del futuro. Kraft, dijo, con un tono de sorpresa y satisfacción en la voz. ¿Has visto a Norne y a Eirik? Sí. Ambos se han convertido en guerreros formidables. Eirik incluso me mostró su magia, dijo Kraft, acercándose. He oído que estás preparando un poderoso hechizo. Rhodes asintió y señaló a Serie, que estaba ocupada a lo lejos. No puedo darte detalles, pero puedes esperarlos con interés. La mirada de Kraft siguió a Serie, con una expresión compleja en sus ojos. De repente, se sintió agradecido de que Rhodes la hubiera secuestrado. Si se hubiera quedado en el bosque, seguramente habría muerto en el golpe divino del demonio. Guardó silencio un instante y luego dijo: sabes, Rhodes, cada noche lo veo. El fin del gran bosque élfico. El ataque de los demonios, lo devoró todo, a los jóvenes elfos, a los árboles milenarios, todo desapareció. Todavía puedo sentir su desesperación. Una brisa sopló. Kraft respiró hondo, esforzándose por calmarse. Lo siento. No debía haber dicho eso. No, lo entiendo, dijo Rhodes en voz baja. El odio puede ser una fuente de fortaleza, siempre y cuando no dejes que te consuma.
Kraft negó con la cabeza. Ahora mismo, lo único que quiero es decapitar personalmente a cada uno de los demonios. Espero sinceramente que tu hechizo pueda asestarles un duro golpe. Va. Capítulo 100. Les traeré la victoria. Un mes después, llegó la batalla final. Los comandantes demoníacos estaban eufóricos. Tras meses de esconderse tras las altas murallas del reino élfico, el ejército aliado marchaba por primera vez a su encuentro en campo abierto. Sin la ayuda de los alados celestiales, sentían curiosidad por ver cómo los elfos y los enanos planeaban enfrentarse a su ejército. El rey enano había intentado atraer al ejército demoníaco a un cañón, pero los comandantes demoníacos eran demasiado astutos y no cayeron en la trampa. Al final, el campo de batalla fueron las llanuras de Grie. Las otrora exuberantes praderas se habían convertido en un páramo desolado, impregnado en el aire el hedor de la corrupción demoníaca. A lo lejos, el inmenso ejército de bestias mágicas, una marea negra, avanzaba lentamente hacia el ejército aliado. Cada demonio controlaba un tipo diferente de bestia, y todas se apiñaban sin ninguna formación aparente. Si una se quedaba atrás o tropezaba, las que venían detrás la pisoteaban hasta la muerte. Era evidente que los demonios también carecían de un mando unificado, atacaban de forma caótica, según los caprichos de sus comandantes. Parece que el falso dios no los está comandando directamente, dijo Rhodes. Se encontraba en una plataforma elevada en la retaguardia del ejército aliado, desde donde podía ver todo el campo de batalla. Estar tan densamente agrupados. ¿Acaso no le temen a nuestros magos?, preguntó Serie. Con una sola andanada de flechas o un solo pilar de luz, podría matar fácilmente a docenas, incluso a cientos de ellos. Si todos los magos del ejército aliado atacaran a la vez, la horda de bestias sufriría un golpe devastador. ¿Crees que podrás acabar con todos antes de que se te acabe el maná?, preguntó Rhodes, señalando la interminable horda de monstruos. Una vez que vosotros, los magos, estéis fuera de combate, nuestros guerreros tendrán que enfrentarse a sus hechizos directamente. Su verdadera preocupación, sin embargo, era que los demonios volvieran a usar su golpe divino. Ordenó al rey elfo que enviara numerosos exploradores para vigilarlos de cerca. Pero por lo que habían averiguado hasta el momento, parecía que los demonios no tenían esa intención. Quizás pensaban que, sin los alados celestiales y el gran bosque élfico, el ejército aliado ya no merecía tal táctica. Podrían simplemente abrumarlos con una oleada interminable de monstruos. Además, un golpe divino también les costaba caro a los demonios. Haberlo usado 2 veces seguidas seguramente ya había agotado su maná. Y no tenían ni idea de que el ejército aliado ahora tenía su propio golpe divino. Al final, su arrogancia sería su perdición. El ejército demoníaco se acercaba, y su visión ponía los nervios de punta a cada soldado. Muy bien, comencemos. En la plataforma elevada, Rhodes se encontraba en primera fila. Serie y Olivia estaban detrás de él, y detrás de ellas, miles de magos del ejército aliado, entre ellos Norne y Eirik. Rhodes sujetaba a Orc con ambas manos. Su vaina, la sagrada losa de piedra, yacía sobre un pedestal frente a él. A su lado, la sagrada espada derecha, Athos, flotaba en el aire, un suave halo de luz emanaba de su hoja y los envolvía a todos en una barrera protectora. Y a su otro lado estaba la luz de Ersten, ahora reforjada. La había imbuido con el hechizo para cortar la conexión entre los monstruos y su dios, de modo que cuando fueran aniquilados, se convirtieran en polvo, sin dejar rastro, sin corrupción en la tierra. Rhodes fue el primero en liberar su maná, y los demás lo siguieron. Todos siguieron el patrón del círculo mágico modificado que él había creado y desataron todo su poder. Su maná combinado formó una enorme red de energía que cubrió toda la plataforma, con las 3 espadas sagradas en su centro. Este era el falso golpe divino, un hechizo que había creado tras estudiar el del alado celestial. El verdadero golpe divino requería un entrenamiento prolongado y coordinado. Las perfectas formaciones del alado celestial habían sido una forma de práctica. Pero el ejército aliado no disponía de ese tiempo. Así que recurrió a un método más sencillo y directo.
Con el poder de las 3 espadas sagradas, reuniría el maná de todos los magos del ejército aliado y lo desataría con el cañón de luz de Orc. El efecto sería similar al de un verdadero golpe divino. Las 3 espadas sagradas eran esenciales. Una sola espada no podía manejar tal cantidad de maná. Y de las 3, Orc era el arma principal. Solo ella poseía la habilidad de cañón de luz. De lo contrario, sería una simple liberación de maná, insuficiente para alcanzar la potencia necesaria. Vienen. La voz de la exploradora elfa era tensa. En el horizonte, el ejército demoníaco finalmente había entrado en su zona de aniquilación designada. Los monstruos más rápidos ya podían ver la deslumbrante luz mágica en la retaguardia del ejército aliado. Pero con su inteligencia limitada, no tenían ni idea de qué era. Los comandantes demoníacos de la retaguardia también lo habían notado. Pero bajo el control de Rhodes, la presión del falso golpe divino estaba completamente contenida, así que no tenían ni idea de lo que tramaban los magos elfos. ¿Deberíamos dispersar al ejército?, sugirió uno de ellos. Podía ver la enorme red de maná que se tejía a lo lejos. Era evidente que el ejército aliado se preparaba para un ataque a gran escala. Ya es demasiado tarde. Dispersarlos ahora solo causaría más bajas innecesarias. Dejemos que estas bestias carguen hacia adelante y usémoslas para drenar el maná de los magos. Los demonios claramente no los tomaban en serio. ¿Y qué si preparaban un hechizo a gran escala? ¿Podría ser tan poderoso como un golpe divino? Ahora, en este campo de batalla, su ejército era invencible. El rey elfo observó la horda que se acercaba y asintió levemente. Díganle al señor Rhodes que ha llegado el momento. La orden le fue transmitida. Ya no dudó y llevó su producción de maná al máximo. Al instante siguiente, la enorme red de maná comenzó a contraerse, y sus hebras fluyeron hacia las 3 espadas sagradas que se encontraban en la plataforma. VMMMMMM. Las espadas emitieron un sonido claro y agudo, como nunca antes se había oído. Las runas grabadas en sus hojas se iluminaron una a una, y su luz fluyó a lo largo de las líneas del círculo mágico, convergiendo en un único punto. Rhodes apretó los dientes al sentir el inmenso flujo de poder. En ese instante, se alegró de haber tomado la decisión anterior. Este poder era mucho mayor que el que había usado para contrarrestar el golpe divino. Su propio cuerpo jamás lo habría soportado. Funcionará, pensó. Con este poder, veo una manera de matar al dios. Capítulo 101, Victoria y despedida. Un pilar de luz dorada surgió de las 3 espadas sagradas y se elevó hacia el cielo. Una presión aterradora, capaz de hacer temblar los cielos y la tierra, cayó instantáneamente sobre toda la llanura. El ejército demoníaco que avanzaba se ralentizó bajo su inmenso peso. Incluso las bestias mágicas, sintiendo un peligro primordial, lanzaron gritos de terror e intentaron huir. ¿Qué es eso?, gritó un demonio, mirando fijamente el pilar dorado que perforaba el cielo. Una criatura que debería haber carecido de emociones sintió ahora un atisbo de miedo. ¿Un golpe divino? Pero esos cabezas huecas deberían estar todos muertos. Otro demonio, con el rostro sombrío, sintió un poder en la luz que no era menor que el de un verdadero golpe divino. Jamás imaginaron que, con los alados celestiales desaparecidos, sus enemigos aún pudieran lanzar semejante ataque. ¿Cómo lo habían hecho? Pero sus preguntas estaban destinadas a quedar sin respuesta. Era demasiado tarde para dar la orden de retirada. Muchos de ellos se escondían entre la horda de bestias mágicas, esperando el momento oportuno para lanzar un ataque sorpresa. Ahora, estaban atrapados. En la plataforma elevada, Rhodes sintió el inmenso poder. A diferencia de antes, cuando había tenido que canalizar el poder de Org a través de su propio cuerpo, ahora usaba el círculo mágico para dirigirlo hacia las espadas sagradas. Si hubiera intentado hacerlo a la antigua usanza, su cuerpo probablemente se habría desintegrado tras lanzar el hechizo. Lentamente, alzó a Org, con la luz de Ersten, y Athos girando a su alrededor. 3 espadas, 3 destinos, ahora unidos bajo su mando.
con todo su poder desatado, derribó a Orc con un poderoso arco, dirigido contra la marea creciente del ejército demoníaco. Auge. El mundo quedó en silencio, pero luego se llenó de un rugido aún mayor. Un pilar dorado de luz, de poder indescriptible, rasgó el espacio y el tiempo, atravesando a todo el ejército demoníaco. A su paso, los escamademonios, resistentes a la magia, y los magos demoníacos ocultos quedaron reducidos a polvo en el instante en que los tocó. La tierra misma se partió en dos por un abismo profundo e insondable. De un solo golpe, un enorme vacío se abrió paso a través de la aparentemente interminable marea negra. Casi la mitad del ejército demoníaco fue vaporizada. El resto, ahora aterrorizado, se liberó momentáneamente del control de sus amos y cayó en un estado de caos absoluto. Incontables de ellos murieron pisoteados en la estampida. En la plataforma elevada, la luz se fue desvaneciendo. Todos los magos del ejército aliado se desplomaron al suelo, completamente exhaustos. Solo Rhodes y su grupo conservaban algo de fuerza. Parece que tu hechizo fue un éxito, dijo Serie, acercándose a él. Una sonrisa asomó en sus labios mientras observaba al ejército de demonios que se retiraba. Su falso golpe divino era una verdadera obra maestra. Reunir el maná de 1000 magos y desatarlo era, en teoría, posible. Pero el problema era encontrar un ser que pudiera soportar semejante cantidad de poder. Aparte de un dios, nadie podía. Así que Rhodes había creado un hechizo que canalizara ese poder hacia las espadas sagradas. Y el precio que habían pagado era mínimo. Tanto él como ella solo habían consumido aproximadamente la mitad de su maná, muy lejos del agotamiento total que habían experimentado antes. Ahora, por fin podemos ir a la tierra de Godfall, dijo. Ahora que la amenaza al frente había sido neutralizada, por fin podía relajarse. Tras este golpe devastador, los demonios no podrían lanzar otro ataque en mucho tiempo. Y para cuando se recuperaran, tal vez ya habría matado a la diosa. Sin su ayuda, los demonios volverían a estar sin líder. Menos mal que el primer rey demonio aún no había aparecido. Un ejército demoníaco unificado sería algo verdaderamente aterrador. En ese preciso instante, el ejército aliado estalló en vítores. El rey enano contempló la llanura partida en dos, y su gran hacha resonó al caer al suelo. Permaneció allí, boquiabierto, durante un largo instante antes de lanzar un rugido ensordecedor. Hemos ganado. Este es el poder de Orc. El rey elfo contempló la enorme cicatriz en la tierra y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Esa noche, en el banquete de la victoria, los vítores del ejército aliado contrastaban fuertemente con su anterior desesperación. Pero en un rincón tranquilo, alejados de las festividades, los héroes del día se despedían. Rhodes y su grupo se encontraban ante el rey elfo y el rey enano. La luz de Org en su mano brillaba con menos intensidad, pero aún irradiaba un resplandor sereno. Serie portaba a Athos, un préstamo temporal de Rhodes para que la elfa pudiera experimentar lo que significa ser una verdadera santa. Y la luz de Ersten había sido entregada a Norne. Quizás, tras su aventura, la llevaría consigo al primer reino humano, donde sería venerada como una espada sagrada por generaciones venideras. ¿Por qué no te quedas un poco más? Y eres el invitado de honor, dijo el rey enano, dándole a Rhodes una palmada en el hombro con tanta fuerza que lo hizo tropezar. Bien hecho, muchacho humano. No has deshonrado a Orc. Ver a esas bestias convertidas en cenizas ha aliviado un odio que he albergado en mi corazón durante cientos de años. El rey elfo hizo una elegante reverencia, con los ojos llenos de sincero respeto y gratitud. Señor Rhodes, y todos ustedes, la raza élfica estará eternamente en deuda con ustedes. No hay necesidad de tales formalidades, dijo Rhodes asintiendo levemente. Combatir a los demonios es responsabilidad de todas las razas de este continente. Pero tengo un pequeño favor que pedirte. Pregunta lo que quieras. Dentro de 10 o 20 años se fundará una nación humana. Y cuando llegue ese día, espero que ambos lo reconozcan. El rey elfo frunció ligeramente el ceño ante su petición, pero el bullicioso rey enano accedió sin dudarlo un instante. No hay problema.
Y cuando sea su coronación, Lord Rhodes, estaré allí para animarlo. Al ver que el rey enano había accedido, el rey elfo asintió también. Los elfos no tienen ninguna objeción. Yo también estaré allí para felicitarlos. Capítulo 102. Hacia la tierra de Godfall. Al ver a los dos reyes tan entusiasmados, Rhodes no tuvo el valor de decirles la verdad. Pero no tuvo más remedio. No tengo el sentido de la responsabilidad para ser rey. El rey de los humanos será Norne. Llevó a Norne ante los dos reyes, dándole la oportunidad de ser visto. Aunque todo fue muy repentino, Norne se mantuvo erguido y recto, soportando la mirada atenta tanto del rey enano como del rey elfo. Si ni siquiera podía con esto, ¿cómo podría llegar a ser rey de su pueblo? ¿Cómo podría guiarlos para que encontraran su lugar en este mundo? Al mismo tiempo, sentía una profunda gratitud hacia Rhodes. Proponer la creación de una nación humana en un momento tan crítico, el rey enano y el rey elfo seguramente no se negarían. ¿Acaso todo formaba parte de su plan? Una vez más, quedó maravillado por la perspicacia de Rhodes. De acuerdo. Seguiré allí, dijo el rey enano, rascándose la cabeza con confusión. Para él, Rhodes era claramente el más fuerte de todos. Tenía un gran talento para la magia y la voluntad de salvar el mundo. ¿Por qué no iba a ser rey? Entre su propio pueblo, cuanto más fuerte eras, más probabilidades tenías de convertirte en rey. Él mismo había conquistado su trono en su juventud, luchando contra los guerreros de los otros clanes. Pero ya era anciano, y su único hijo había muerto en la guerra. Ahora buscaba un sucesor. Quizás organizaría un torneo. El enano más fuerte heredaría su corona. Pero esa era una historia para después de la guerra. Lo entiendo. Sin duda felicitaré a Lord Norne, dijo el rey elfo asintiendo. A diferencia del rey enano, él comprendía la decisión de Rhodes. El héroe que salvaba al mundo no siempre tenía que ser el rey. Quizás Lord Norne tenía talento para gobernar. El rey elfo, a diferencia de los enanos, más rudos y aguerridos, sabía lo que se necesitaba para ser un buen rey. Gracias a los dos, dijo Norne. En su plan, la fundación de una nación humana era una historia para dentro de 20 o 30 años. Incluso con la aprobación de los dos reyes, no lo haría de inmediato. Y antes de eso, tenemos una misión más importante que cumplir, dijo, mirando a Rhodes. Sí, en efecto, la mirada del rey elfo se posó en él. La fuerza principal de los demonios ha sufrido un duro golpe, no podrán lanzar un ataque efectivo durante un tiempo. Tú vas a ese lugar legendario, ¿verdad? En los últimos tiempos, había aprendido más sobre los demonios y los dioses. Sabía que el dios al que adoraban se encontraba en la tierra de la caída de los dioses. Y sabía que Rhodes y su grupo se dirigían ahora a matar a ese mismo dios. Era una tarea descabellada e increíble. Pero, por alguna razón, presentía que este grupo podría lograrlo, que podrían realizar una hazaña que quedaría registrada en los anales de la historia. Así es, dijo Serie con calma, con sus ojos dorados fijos en el oeste, en dirección a la tierra de la caída de los dioses. La fuente del mal aún no ha sido exterminada. Mientras el falso dios viva, los demonios regresarán. Debemos ir allí y acabar con todo esto. Y cumplir mi propio sueño, pensó para sí misma, alzar mi espada contra un dios y matarlo, como si adivinara sus pensamientos. Rhodes también miró hacia el oeste. Sí. Este es el camino que hemos elegido. Pero no tengáis tanta prisa. Al menos quedaos para el banquete de la victoria, gruñó el rey enano. Los héroes que acababan de salvar al ejército aliado se marchaban esa misma noche, sin siquiera darles la oportunidad de agradecerles. Al enano, de carácter impetuoso, le costaba aceptarlo. En ese preciso instante, una figura se acercó apresuradamente. Los ojos de Norne y Eirik se iluminaron. Era Kraft. Lo habían visto muchas veces durante el último mes, pero no esperaban verlo ahora, justo antes de su partida. ¿Os vais todos sin avisarme? Menos mal que os estaba vigilando, dijo, acercándose con una sonrisa burlona pero afectuosa en el rostro. El rey elfo, al darse cuenta de que tenían algo que decirse, se hizo a un lado.
Conocía a Kraft, era un guerrero elfo renombrado y poderoso. Simplemente no tuvimos tiempo, dijo Rhodes con una sonrisa. Kraft primero saludó con un gesto de cabeza a Serie, Norne y los demás, luego se acercó a Rhodes e hizo una profunda reverencia. Kraft. Rhodes se sorprendió un poco. Eran amigos, no había necesidad de tanta formalidad. Te doy las gracias, Rhodes, dijo, alzando la vista con voz firme. Permíteme, en nombre de todos nuestros parientes que perecieron en la caída del gran bosque élfico, expresarte mi más profundo agradecimiento. El rey elfo, debido a su estatus, no podía inclinarse ante un humano. Lo único que podía hacer era expresar su agradecimiento. Los demás elfos aún no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Así que Kraft fue el primero. Jamás olvidaré esta bondad, dijo, inclinando la cabeza una vez más. Si alguna vez me necesitas, yo, Kraft, estaré a tu lado. El peso de su gratitud se palpaba en el ambiente. Tras un instante de silencio, Rhodes le puso una mano en el hombro. Kraft, levántate. Hasta que el dios del demonio no sea eliminado, esto está lejos de terminar. Pero acepto tu agradecimiento. Antes, tal vez habría intentado convencerlo de que se uniera a su aventura. Pero ahora, ya no era necesario. En cuanto a la promesa que acababa de hacer, ya pensaría en ella después. Kraft alzó la vista, asintió con firmeza y se puso de pie. Les deseo a todos buena fortuna en las guerras venideras, dijo con otra reverencia. Ve con valentía y confianza, dijo el rey enano. Esperamos el día de tu regreso triunfal. Haremos todo lo posible por contener al ejército demoníaco restante e impedir que interfieran, añadió el rey elfo. Gracias, dijo Rhodes, haciendo un saludo con el puño en alto. Era un gesto propio de su antiguo mundo, pero transmitía su mensaje con suficiente claridad. Seria sintió levemente. Adiós. Sin más alarde, se dieron la vuelta y, bajo la atenta mirada de sus aliados, caminaron hacia el oeste. Capítulo 103. El templo destruido por un ataque divino. Tras abandonar el campamento del ejército aliado, el grupo viajó hacia el oeste por un antiguo camino. Al principio, el aire estaba impregnado del hedor de la batalla. Era evidente que, antes de su llegada, el ejército aliado había estado en constante retirada, siendo empujado hasta el reino élfico. Pero cuanto más avanzaban hacia el oeste, más se disipaba el hedor. En su camino, Rhodes vio muchos pueblos que habían sido destruidos por bestias mágicas, incluso algunos habitados por humanos. Serie iba al frente del grupo, con un mapa élfico especial, que les había proporcionado el rey elfo, en la mano. A diferencia de antes, cuando habían estado vagando sin rumbo, ahora tenían un destino claro y necesitaban un mapa para encontrar la ruta más rápida. Rhodes había sugerido usar la energía residual del círculo de teletransportación en la losa de piedra para transportarse a las ruinas enanas, lo que les habría ahorrado mucho tiempo. Pero Serie rechazó la idea. El residuo mágico era demasiado inestable. Si algo fallaba con la teletransportación, podrían ser aplastados por las fuerzas del espacio. Había estado dispuesta a correr ese riesgo para salvarlo, pero ahora no valía la pena. Según el mapa, estamos aproximadamente a mitad de camino hacia la tierra de Godfall. El mapa élfico estaba escrito en una escritura antigua que solo ella podía leer, por lo que era su guía natural. ¿Hay zonas peligrosas más adelante?, preguntó, acercándose a ella. Sí. Tendremos que pasar por varios nidos de monstruos. ¿Entrar en la guarida del león? ¡Qué emocionante!, dijo Eirik. Cargaba con el equipaje de todos a cuestas, una tarea para la que se había ofrecido voluntario para mejorar su condición física, y tenía la frente empapada en sudor. No debería haber demasiados. No te preocupes, dijo Rhodes con tono tranquilizador. Al atardecer, acamparon en una aldea abandonada. Antiguamente había pertenecido a los enanos, pero hacía mucho tiempo que estaba desierta por alguna razón desconocida. Solo quedaban en pie unos pocos muros en ruinas. Eirik encendió una hoguera con destreza, y Norne comenzó a preparar la cena. Olivia alzó el vuelo para explorar en busca de monstruos cercanos.
Esa noche, se turnaron para vigilar. Cuando su grupo era más pequeño, él y Serie simplemente lanzaban un hechizo de detección mejorada y se iban a dormir, sin pensar en ningún monstruo que pudiera ocultar su presencia. Solo después de haber sufrido una emboscada aprendieron a ser más cautelosos. Al día siguiente, recogieron sus cosas y continuaron hacia el oeste. Mientras avanzaban, llegaron a un bosque denso. El aire estaba cargado de una atmósfera inquietante, y todos se encontraban en estado de alerta máxima. Tengan cuidado. Hay una energía residual en el aire, advirtió Serie. ¿Debería volar y explorar el terreno?, preguntó Olivia, flexionando sus alas. No hace falta. Simplemente haremos que este tipo use su hechizo de detección. Mientras Serie hablaba, Rhodes lanzó su hechizo e inmediatamente levantó una mano para indicarles que se detuvieran. Algo se acerca, dijo en voz baja. En el círculo mágico que sostenía en la mano, varios puntos rojos pequeños se aproximaban. En cuanto pronunció esas palabras, decenas de bestias mágicas surgieron del bosque. ¿Todavía hay muchísimos aquí?, exclamó Eirik. No habían visto ni un solo monstruo en todo su viaje. Él creía que los demonios habían convocado a todos los monstruos del continente al frente. No es de extrañar. Siempre hay algunos rezagados que no están bajo su control, dijo Serie con calma. Prepárense para la batalla. Rhodes se sitúa al frente del grupo. Les abriré paso. Síganme, dijo. La batalla comenzó en un instante. Los monstruos lanzaron un chillido penetrante y se abalanzaron sobre ellos. Rhodes y Serie dispararon simultáneamente una andanada de flechas de luz, y las primeras en alcanzarlos fueron atravesadas. Olivia lanzó su propia magia sagrada, un hechizo imbuido con la magia de destrucción de Rhodes, y los monstruos que golpeó se desintegraron. Norne, Eirik y Somme no se quedaron atrás, y cada uno de ellos desató sus poderosos ataques, acabando rápidamente con el resto de las bestias. En cuestión de minutos, el último de ellos cayó bajo la espada de Norne, y su cuerpo se convirtió en ceniza sin dejar rastro. Así que realmente es imposible cortar su conexión con la diosa simplemente matándolos a todos. Tenemos que recurrir a una solución mágica, reflexionó. Incluso después de que los demonios hubieran reunido un ejército tan numeroso, aún quedaban muchísimos. Era difícil imaginar cuántos monstruos existían en este mundo. Serie disipó su magia y asintió. Tenemos que acelerar el paso. Más adelante debería haber un templo abandonado. El poder residual que aún conserva debería ser suficiente para ahuyentar a algunos monstruos. Debería ser seguro. No se demoraron y siguieron adelante. El bosque era más extenso de lo que esperaban, y el sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron a las ruinas del templo, enclavadas en su interior. La mayoría de sus altas columnas de piedra se habían derrumbado, pero la estructura principal se conservaba relativamente intacta. Incluso en su estado ruinoso, pudieron apreciar que en su día había sido un edificio grandioso y magnífico. Pero lo más llamativo era un gran agujero circular en el techo, como si hubiera sido perforado por un poder inmenso. «Eso es», dijo Norne, alzando la vista hacia allí. Sintió un aura familiar proveniente del agujero. «Tienes razón», confirmó Serie. «Es la consecuencia de un golpe divino». Entonces, ¿no debería haber quedado todo el templo hecho pedazos? ¿Por qué sigue en pie gran parte de él?, preguntó Eirik, confundido. Las ruinas enanas habían sido completamente arrasadas por un golpe divino, dejando solo un cráter. Porque este era un templo de la diosa de la procreación. Estaba protegido por el poder de la fe, explicó Olivia. Había nacido hacía apenas unos siglos y, aunque se había unido al Consejo de los 13 a una edad temprana, no había participado en aquella guerra. La raza que la veneraba fue completamente aniquilada por nuestro pueblo, e incluso su templo fue destruido en un ataque divino. Todo lo que queda son estas ruinas. ¿Exterminaste a toda una raza? ¿En serio? Eirik miró a Olivia con incredulidad. Le costaba imaginar a la dulce señorita Olivia haciendo algo así. Es cierto. Yo no estuve allí, pero la cabeza del guerrero más fuerte de esa raza está expuesta en nuestro museo, dijo.
Jaja, rió Eirik nerviosamente, y no dijo nada más. Ustedes, los alados del cielo, son una pandilla brutal, pensó, tomando las cabezas de la gente como trofeos. Capítulo 104, la expiación a través de la soledad eterna. Bajo la cúpula destrozada del templo, ardía una brillante hoguera. Por primera vez en miles de años, se percibía un destello de vida en este lugar. La luz del fuego alargaba sus sombras, proyectándolas sobre las paredes agrietadas. Los murales estaban ahora descoloridos e indistintos, y las estatuas rotas y desgastadas, pero aún se podía distinguir la figura de una diosa, Eges, la diosa de la procreación, el ser al que una vez se habían enfrentado. El humo de la leña quemada disipó parte de la humedad. Eirik y Somme descansaban, apoyados en una columna. Norne escribía en su grimorio. Con la ayuda de Rhodes, el libro avanzaba sin problemas. Ya faltaba poco. El primer grimorio humano. Seria estaba sentada en un rincón, un poco apartada, con un libro abierto en su regazo. Ya había terminado de leer todos los grimorios de las ruinas enanas, este era uno que le había pedido al rey elfo antes de partir. Contenía magia que jamás había visto. Rhodes se sentó a su lado, añadiendo de vez en cuando un tronco al fuego. Hacía poco, él le había contado a Olivia todo sobre las diosas verdaderas y falsas. Ella permaneció en silencio durante un buen rato, con la mirada perdida en las llamas. Pensar que no existían ni verdaderas ni falsas, que la diosa a la que veneraba y la usurpadora eran la misma. La diosa de la vida y la diosa de la procreación compartían la misma autoridad, solo que con un enfoque diferente respecto a la creación de la vida. Y el conflicto entre ellas había comenzado por culpa de su propio pueblo, los alados del cielo. Tras un largo silencio, finalmente habló. Lord Rhodes, dijo con voz suave. Había retomado su tratamiento formal, señal de que tenía algo importante que decir. Cuando todo esto termine, no, cuando hayamos derrotado a la diosa de la procreación, persuadiré a la diosa de la vida para que permita a los alados del cielo abandonar este mundo. Rhodes se detuvo, con la mano aún sobre un tronco. La miró. Incluso Serie se giró para mirarla. Olivia no apartó la mirada de sus ojos sagrados llenos de una nueva determinación. Esta guerra se ha prolongado demasiado y hemos perdido demasiado. El consejo está hecho pedazos, nuestros guerreros casi han desaparecido. En un tiempo, creyó que obedecería las órdenes de la diosa sin cuestionarlas, tal como lo habían hecho sus predecesores caídos, viviendo y muriendo por la gloria. Pero después de todo lo sucedido, su fe, su propia esencia, había cambiado. Los alados celestiales eran una raza nacida para la guerra. Y aunque nuestro pueblo se ha reducido y la guerra está casi terminada, los pecados que hemos cometido no serán borrados. Su mirada se dirigió hacia el enorme agujero en la cúpula del templo, como si pudiera ver descender de nuevo el golpe divino, una escena de devastación absoluta, toda la vida extinguida. Tal como le había sucedido a su propio pueblo. Solo después de haber sufrido el mismo destino se podía reflexionar verdaderamente sobre las propias acciones. Como pueden ver, las ruinas de este templo son prueba de ello. No somos tan santos ni puros como decíamos. Simplemente seguimos órdenes a ciegas, sin cuestionar jamás su veracidad. Creo que... Comenzó Rhodes, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Por mucho que intentara defenderla, lo cierto era que la reputación de los alados celestiales en la era del mito no era buena. Habían aniquilado a muchas razas. Si no fuera porque los demonios eran aún más brutales y distantes, los elfos y los enanos jamás se habrían aliado con ellos. Olivia continuó, nuestras fuerzas ya no bastan para permanecer en este mundo. Quedarnos solo significaría convertirnos en la causa de una nueva guerra, o ser arrastrados una vez más por otra voluntad y repetir nuestros errores. Al resto de nuestra gente, los convenceré de que se marchen, de que busquen un nuevo hogar. Rhodes escuchó en silencio. Tenía tantas cosas que decir, pero no sabía por dónde empezar. ¿Y tú, Olivia? Preguntó Serie de repente. ¿Irás con ellos? Olivia negó con la cabeza. Por alguna razón, la mirada de Serie era inusualmente intensa, pero decidió decirle la verdad. No.
Me quedaré, sola, en el reino celestial. Expiaré los pecados de mi pueblo mediante una eternidad de soledad. Alzó la mano y tocó suavemente su vientre, sintiendo la conexión entre el círculo mágico que la rodeaba y Rhodes. Ya no era sierva de la diosa. El poder mismo de su fe ahora fluía hacia él. Si se uniera a su pueblo, sería considerada una hereje. Lo sabía. Por eso, se quedaría en este mundo, en el reino celestial, un último testimonio de la existencia de su raza. Aunque los alados del cielo se marchen, el núcleo del reino celestial seguirá funcionando. Me quedaré allí y seré el último vínculo entre este y este mundo, para evitar que caiga en manos de los demonios. Hizo una pausa, y su mirada se posó de nuevo en el templo en ruinas. Con mi soledad, expiaré los pecados pasados de los alados del cielo. Este es el camino del exilio y la redención que he elegido para mí. Expiación, repitió Rhodes en voz baja. No tengo derecho a perdonarte en nombre de las razas que has destruido. Pero quien no tiene sangre en sus manos no debería tener que expiar los pecados ajenos. Pero es lo único que puedo hacer. La vida de una alada celestial era larga. Ni siquiera sabía cuánto tiempo viviría. Y en esa larga vida, necesitaba un motivo para vivir. A veces, cargar con un pecado es encontrar una razón para vivir. Permaneció en silencio. Al final, lo único que pudo decir fue, hablemos de esto después de la guerra. Y entonces, encontraré un nuevo camino para ti. No podía simplemente acceder a su petición. Quizás tenía sus propios motivos egoístas. Quería que ella no solo protegiera el reino celestial, sino el mundo entero. Pero aún no podía decirlo. No hasta que hubiera matado al dios y puesto fin a todo esto. Como si percibiera sus complejas emociones, Orc comenzó a brillar, y otra visión del futuro apareció fugazmente en su mente. Se vio a sí mismo alzando su espada contra una figura majestuosa. Vio varias figuras siendo engullidas por un lodo negro que lo consumía todo. Vio a una persona emprendiendo un nuevo viaje. Y vio a otra persona arrodillada sola en un gran salón vacío, rezando. Las imágenes desfilaban demasiado rápido para que pudiera verlas con claridad, y con ellas se perdieron también las palabras no pronunciadas, hasta que lo único que quedó fue el silencioso fluir del tiempo. Fin de capítulo.